Un adolescente de 14 años entra a una escuela. Una escuela en la que lo primero que hacen es entregarle un arma y le enseñan a dispararle a un blanco. Un blanco con la forma de un ser humano. A medida que pasan los años en esta escuela le enseñan técnicas de combate, manejo de armamento de distinto calibre y jura proteger a la patria y a la república, es decir, proteger a los ciudadanos de cualquier invasión extranjera y de aquellos inescrupulosos que aspiran al poder con delirios tiránicos. Esos dispuestos a soslayar la institucionalidad y violar los derechos de los ciudadanos acordados en la Constitución. A este joven le enseñan durante toda su vida profesional, es decir, la mayoría de su vida, a proteger a sus compatriotas de los tiranos y sus grupos violentos que buscan acabar con la república. ¿Cómo? Disparando. Hora tras hora, día tras día, jornada tras jornada, por años. Así los educan. Y es necesario, porque los seres humanos somos una especie violenta. Y la amenaza de coacción es uno de los factores que mantiene a raya a aquellos que están dispuestos a usar la violencia con tal de llevar a cabo sus fines. En la historia de Chile se habla muchísimo de la intervención de Estados Unidos, pero se menciona muy poco la intervención de la Unión Soviética, a través de la KGB y su relación directa con el expresidente Salvador Allende. Como que se le olvida por completo el contexto que había de Guerra Fría en ese entonces. Se habla de patria y libertad, pero no de la vanguardia organizada del pueblo, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la CAM, entre otros reconocidos grupos terroristas, algunos incluso activos hasta nuestros días. Se habla del golpe como el quiebre de la democracia, pero se olvidan que Allende violó desde el inicio el Pacto de Garantías Constitucionales tras ser elegido con un 36,6% de los votos. Ese pacto que nos garantizaba nuestros derechos fundamentales a nosotros, los ciudadanos corrientes. Se acusa de la escasez de alimentos a los ricos, se les culpa por esto, como si no estuviese recontracomprobado que la fijación de precios genera escasez. Inflación desatada, la cual es un impuesto encubierto que golpea 10 veces más fuerte a la gente de escasos recursos. Es decir, Allende le robaba inescrupulosamente a los más pobres, aquellos que decía defender. Se les olvida mencionar la tremenda desnutrición y mortalidad infantil, los sindicatos mafiosos, la censura a los medios de comunicación, la falta de agua potable y el alcantarillado, los campamentos y tomas de terreno, constantes ataques terroristas a lo largo de Chile, tal y como sucede hoy en la Araucanía. Por ejemplo, el indulto a criminales que a la semana volvían a delinquir y asesinar con impunidad, como por ejemplo Arturo Rivera Calderón, que a los pocos meses de ser indultado por la insistencia del presidente Allende y sus ministros, a los meses asesinó al ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Zujovich. Pero nada de esto es parte de nuestra historia. Todos estos hechos, si es que son contados como detalles menores sin importancia. En general solo se habla del pobre Salvador y una derecha burguesa y maligna, por supuesto. Como siempre, aquellos de inspiración totalitaria manejan el relato para que tontos útiles e ignorantes les vuelvan a creer y así usarlos para finalmente someterlos. Pero esta generación insulsa es consecuencia de todos aquellos que vivieron esos hechos y optaron por guardar silencio. Ese silencio cobarde y cómplice frente al castigo muchas veces injusto hacia aquellos que arriesgaron sus vidas por defenderlos. Esa derecha y élite cobarde e incompetente que pese a que la realidad les golpea la cara, siguen sin entender que los cambios se hacen a través de la cultura. Esa misma que lleva décadas, por lo demás, tomada por el Partido Comunista. Aquellos senadores que votaron para que las Fuerzas Armadas se hicieran presentes de acuerdo a la Constitución de ese entonces, y aquellos que aplaudían exaltados por la destitución de Salvador Allende, hoy se hacen los desentendidos, entregando así el relato y las instituciones a los mismos que llevaron a los chilenos al periodo más oscuro de su historia, incluyendo aquel que a través de promesas falsas, en estos momentos, preside la República. Hoy se busca reformar el Código de Aguas, nacionalizar las industrias, están volviendo los campamentos, aumenta el terrorismo, se indulta a criminales, se busca derrogar la autonomía del Banco Central, censurar medios de prensa, como lo propuso Jadwe, por ejemplo, gremios de extrema izquierda, partidos de pseudo-derecha defendiendo las ideas de izquierda y candidatos presidenciales disfrazados de izquierda moderada prometiendo retomar el camino de Allende. Y cómo no mencionar una convención constituyente
La inspiración marxista que lo único que hace es censurar, como los fascistas y marxistas que son, y subirse los sueldos en nombre del pueblo. Pero esta vez hay algo muy distinto. Ahora, aquellos que juraron defender la patria y la república no están dispuestos a dar su vida por ello. ¿Cómo culparlos? Si vieron cómo aquel joven de 14 años, tras crecer, creer en tal compromiso, graduarse con honores y cumplir con él mismo, haciendo lo que lo entrenaron para hacer durante toda su vida, fue abandonado, encarcelado sin un juicio justo, inéditamente aplicando la ley de forma retroactiva, y tras largos años de prisión fallece, olvidado por aquellos que le deben gran parte de la vida que hoy llevan. Pero déjenme decirles una cosa: la verdadera libertad es de aquellos que viven de acuerdo a sus convicciones, con valor y coraje. Esos a los que no les importa el que dirán, ni encajar en sociedades compuestas por hipócritas, ni hacen jugarretas o cálculos políticos mezquinos con tal de mantenerse en el poder. Esos que aceptan las consecuencias de sus actos hasta el final con honor y miran a los ojos para decir: no estoy de acuerdo. La libertad es de ellos, sin importar cómo intenten humillarlos o reprimirlos. Contrario a lo que aquellos que hacen juicios morales baratos y cínicos piensan, estas personas son más libres que la mayoría de los chilenos, porque aunque intenten vendarles los ojos, jamás podrán quitarles su libertad. Hoy les hablo como Italo Meña para FNM.